Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Innovación para Humanos, el podcast, el programa en el que exploraremos la tecnología con un propósito al servicio de las personas. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de accesibilidad, nos va a hablar de inteligencia artificial, pero sobre todo nos va a hablar con muchísima pasión. Bienvenido, Isam. Hola Alejandro, hola a todos, gracias. Isam es un experto en inteligencia artificial y lingüística computacional. Son dos conceptos que seguro de los que hablaremos muchísimo en esta conversación. También está especializado en accesibilidad cognitiva y adaptación del lenguaje mediante técnicas del procesamiento del lenguaje natural. También, para daros un poco de contexto, Isam fue mi tutor en la tesis del máster que hice hace unos meses y, bueno, pues eso, es una persona que tutoriza muy bien, ¿vale? Entonces, también por ponerlo en ese contexto. Isam, quiero empezar con una pregunta un poco más personal, un poco más acerca de tu carrera profesional. No sé si nos podrías contar un poco, ¿no? ¿Qué te motivó a trabajar en el campo de la inteligencia artificial siendo filólogo? Porque creo que es una cosa súper interesante y seguro que, bueno, si alguien igual viene de la parte de letras, de humanidades y ahora mismo con todo el boom, ¿no?, que hay de la inteligencia artificial, le interesa de verdad, ¿qué crees que debería hacer? O, no sé, cuéntanos. Sí, claro, bueno, en primer lugar, gracias por esta introducción, madre mía, me has puesto por las nubes, ¿eh? Sin ser yo nada de eso todavía, pero bueno. Pues bueno, como tú bien dices, yo hice Filología Hispánica en Valladolid, en la Universidad de Valladolid, porque soy vallesoletano, y siempre me ha interesado mucho, bueno, siempre cuento esto y mis amigos si van a ver esto se van a acabar aborrecidos, pero bueno, para los nuevos, que siempre cuento esto de que cuando yo estaba haciendo la carrera, que para mí siempre fue una pasión, ¿eh? O sea, si yo tuviese que elegir de nuevo estudiar una carrera universitaria, volvería a hacer filología hispánica o cualquier tipo de filología porque me interesaba muchísimo el área de la lingüística. Y dentro de esta área de la lingüística empecé a introducirme ya en segundo de carrera en la lingüística cognitiva, en todo lo que tiene que ver con los procesos que hace el cerebro, que hace nuestra cabeza con respecto al lenguaje. Es decir, cómo decimos lo que decimos y por qué lo decimos, teniendo en cuenta nuestra cognición, nuestro pensamiento, nuestras ideas, cómo estructuramos el lenguaje según nuestras ideas, según la realidad que estamos creando. Y viendo esto, cuando acabé la carrera, pues el paso siguiente era hacer un máster. Y yo me quería especializar, no quería hacer el típico máster de, de educación, que es lo que se suele hacer en este tipo de carreras, para luego estar 35 años, con perdón para mis compañeros, enseñando en un colegio el cantar del mío Cid o lo que es un complemento directo. Quería ahondar un poco más en esto y busqué másters y encontré uno muy interesante ofertado por la Universidad de Barcelona, que es, sí, bueno, trataba de ciencia cognitiva y lenguaje. Y bueno, dentro de este máster había diferentes ramas relacionadas con la cognición y el lenguaje. Entonces había ramas filosóficas, más ramas lingüísticas, biológicas, neurológicas y bueno, la más llamativa para mí fue la rama tecnológica, la basada en la inteligencia artificial y fue muy rodado. Yo no tenía ninguna intención de hacer eso y al final, pues gracias a una beca de colaboración, trabajé en el departamento con una profesora dentro de un proyecto y acabé ahí como filólogo, bueno, como lingüista computacional. Qué interesante la verdad. Y tú crees que, o sea, bueno, muchas veces seguro que muchas personas de la audiencia ya han oído esta frase, pero se dice mucho que la innovación como tal, ¿no? Una más de las palabras protagonistas del título del podcast, la innovación surge cuando buscamos como la intersección de dos disciplinas, dos campos que aparentemente están desconectados. Y te quería preguntar si tú crees que la innovación, tanto en el campo de la lingüística como, por ejemplo, en el campo de la inteligencia artificial, caben, ¿no? Ir de la mano, pueden ir de la mano en cierta forma y ahí es donde hay como una, no sé, un margen, ¿no? De poder hacer cosas nuevas, de poder buscar esas intersecciones de alguna forma. Sí, por supuesto. O sea, esto que dices, bueno, todo lo que has dicho es muy interesante, que quería ir casi palabra por palabra de lo que has dicho, sobre todo la primera, ¿no? Intersección. Porque es que hace poco, bueno, creo que es algo que, de lo que se habla mucho ahora, ¿no? De todos estos temas interdisciplinares, multidisciplinares, de crear procesos de
coworking, ¿no? Y con networking, etcétera. Todo esto tan moderno, que suena muy moderno ahora mismo, que parece que lo tienes puesto en tu currículum y ya entras a trabajar en cualquier tipo de empresa tecnológica. Más que nada porque no está tan lejos de la realidad. Es decir, para mí, por ejemplo, como lingüista, dedicarme al procesamiento del lenguaje natural, yo lo entiendo como algo muy, muy ligado. Por ejemplo, cuando me preguntan cómo un filólogo acaba programando o acaba dentro de la tecnología. Por ejemplo, yo soy filólogo y estoy haciendo un doctorado en la Facultad de Informática. Y dices, madre mía, es que eso me choca muchísimo, ¿no? O sea, un filólogo tiene que estar, lo que decíamos antes, pues enseñando el Cantar del Mío Cid, la Celestina, el Lazarillo y el complemento directo. Bueno, pues no. Procesar el lenguaje natural, como el nombre indica, no es más que convertir el lenguaje, es decir, que el lenguaje al final es la realización concreta, espero no ser demasiado técnico, pero es convertir algo abstracto en algo concreto, en este caso convertir nuestras ideas, nuestros pensamientos en algo concreto que son palabras y luego en el cerebro pues transformarlas, hacer una serie de operaciones para que lo podamos entender, lo podamos después producir y generar una nueva cadena de palabras, ¿no? Que sería pues una respuesta. En este sentido, procesar el lenguaje natural no solamente es una tarea de la inteligencia artificial, sino que se necesita expertos en lingüística que sean capaces de observar el lenguaje, muy importante esto de observarlo, o sea, analizar cómo se comporta el lenguaje, transformarlo en expresiones, en formalismos, que al final, pues tú formalizas algo, le das una forma, porque tú ves una palabra, tú ves un pensamiento, pero estás viendo una cadena de caracteres. Pero realmente una estructura como un sintagma, como una oración, como una palabra, se puede formalizar en un símbolo matemático. Ese símbolo matemático puede convertirse en algo tecnológico, es decir, convertirlo en un lenguaje programado. De hecho, retomando aquello que he dicho al principio, cuando me preguntan cómo acaba un filólogo programando, siempre les digo que para mí programar me resulta mucho más fácil que quizá para una persona que no sea lingüista, porque aprender un lenguaje de programación realmente es aprender un lenguaje. O sea, en Python, por ejemplo, que es un lenguaje súper, yo creo que muy universal y muy, muy intuitivo y muy fácil de entender. Cuando tú estás programando, pues tú lo sabrás porque tú programas, ¿no? Y si nos están escuchando aquí programadores o gente que se dedica a la tecnología, también lo sabrá. Entramos en una jerga muy parecida los informáticos y los lingüistas. Pero cuando tú tienes un error, te puede dar syntax error. Eso quiere decir que has ejecutado mal una línea, que has ejecutado mal una función porque te has equivocado de letra, porque te has equivocado de variable, de lo que sea. Entonces, estamos en la misma jerga, ¿no? Sintaxis, funciones. Entonces, tú le das al lenguaje una intención para que te devuelva algo. Y realmente es lo que hacemos los seres humanos en nuestro cerebro. Por tanto, esa intersección es necesaria, pero es que no es solamente necesaria, es que es intrínseca, es decir, no se puede separar. Para mí el hecho de separar ciencias y letras es algo que, mira, ya estamos en 2023 y ya tenemos que empezar a borrar esa idea, porque tiene muchísimo que ver. De hecho, es que en Estados Unidos muchas carreras de lingüística se acompañan de matemáticas, porque el lenguaje no es más que una concatenación de estructuras. Por eso, esto es muy gracioso, pero no sé si te acuerdas, en el INSTI siempre se les daba mejor a los de ciencias la sintaxis, porque la entendían como construcciones matemáticas. Tú puedes empezar a hablar, concatenar sintagmas, pues yo qué sé, la casa de mis padres del barrio de no sé qué tiene colores y vas, o sea, el lenguaje puede ser infinito. Simplemente tú eres capaz de entender que puedes ir añadiendo diferentes tipos de estructuras, que son estructuras que se pueden simbolizar. No sé si me explico. Al final, también tiene que ver mucho con la lógica. Tú puedes crear instancias. De hecho, cuando programas y creas condiciones con el if, el else, el elif, etcétera, no son más que oraciones subordinadas adverbiales condicionales, perdón. O sea, estamos en la misma burbuja. Entonces, mediante lógica, tú sabes que si llueve, coge un paraguas. Es decir,
siempre tiene que haber una segunda parte en esa oración para darle un sentido completo. Tu cerebro es capaz de entender eso, entonces tu cerebro es capaz de hacer una operación matemática en tu cabeza para darle un sentido completo al mensaje. Por eso, un lingüista computacional debe hacer lo mismo cuando está convirtiendo el lenguaje en procesos o en formalismos para que una máquina lo pueda entender. Un informático lo puede implementar, pero tiene que ser un lingüista, un conocedor de la lengua, de la estructura, de lo que es gramatical y lo que no es gramatical, quien le diga o quien le dé unas pautas y sea un poco el arquitecto de, de esta idea o del proyecto que se esté haciendo. Por eso, hace poco, de hecho, en una conferencia a la que fui en York, en Inglaterra, que era sobre accesibilidad y sobre tecnología, se hablaba de 3 términos muy importantes, que era la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Madre, me estoy trabando con estas palabras, pero bueno. Tengo una imagen, pero bueno, la puedo describir. Tú imagínate 4 ejes, bueno, engranajes. Entonces, la inter serían los 4 engranajes con una ligera, un ligero umbral entre los 4. Entonces, todos están trabajando en el mismo sentido, es decir, 4 personas de diferentes disciplinas trabajando en el mismo sentido para resolver un problema, pero entre ellas siempre hay este pequeño umbral. Entonces, quieren resolver un problema trabajando cada uno en su disciplina, pero con un ligero umbral, es decir, que no llegan a entenderse del todo. Eso sería la inter. La multi, quitaríamos este pequeño umbral y ya todos hablaríamos un poco el mismo lenguaje, que eso es muy importante. Es decir, que un lingüista, un informático, un sociólogo y un, no sé, un filósofo, perdón, entiendan más o menos un mismo lenguaje para resolver mucho mejor una situación o un problema. Y ya la trans, que es a la que tenemos que derivar, por eso digo que es muy importante derribar la barrera ciencias y letras, es los 4 engranajes juntos, entendiéndose 100% y trabajando todos con un mismo lenguaje para resolver cualquier tipo de problema, dándole una solución en la que todos se entiendan. Es que es súper importante esto último que acabas de decir, ¿no? De romper esas barreras que yo siempre he considerado que son muy artificiales, ¿no? De disciplinas entre sí que en el fondo tienen muchas cosas en común. O sea, tú lo has dicho perfectamente. Yo me acuerdo que estudié, no sé si en primero de bachillerato, en filosofía, fue cuando estudié lógica, ¿no? Y yo hice ciencias y estudié, pues eso, en filosofía, toda la parte de lógica, viendo, pues desde el punto de vista de los argumentos, ¿no? De si P entonces Q y todo eso, ¿no? Y claro, luego cuando llegué a la carrera y lo vi todo eso desde el punto de vista matemático, que era prácticamente igual. Lo único que cambiaba, ¿no? Desde el punto de vista de qué era P y qué era Q, pero lo que es la regla es la misma, ¿no? Me pareció súper interesante, no sé, la reducción al absurdo, todas esas cosas, al final tienen muchas cosas en común, ¿no? Las disciplinas como matemáticas, como la lengua, y estoy seguro de que también se podrían hacer muchas uniones entre otras, ¿no? Entre, por ejemplo, juristas e inteligencia artificial, también es una rama que creo que está ahora surgiendo muy fuerte, médicos que programan, también es una rama muy fuerte. Jolín, la verdad me parece algo impresionante, vamos, y te iba a preguntar, o sea, tú has dicho que eso, que muchos filólogos, ¿no? Como que les da miedo programar o que no se acaban de atrever o no se sienten así. ¿Tú programas? ¿Cómo te sientes programando? O sea, ¿qué facilidad tienes tú para, o sea, no sé, ¿cómo te sentiste el primer día que eso, que abriste una consola o algo así? Bueno, tienes razón que al principio aterra, porque yo venía de la carrera de abrir Word y ya está para hacer el TFG y los trabajos y de repente llegas al máster y te dicen descárgate Anaconda y utiliza el entorno no sé qué, porque esto es... Y tú dices, madre de Dios, pero que el entorno no te entiendo. Pero una vez que coges el truquillo, ¿no? Y ya dices, ah, vale, bueno, pues defines lo que es una variable, sabes más o menos qué hace una función, cómo le puedes dar diferentes eh, pautas, ¿no? A lo que estás haciendo para que te devuelva algo. Si tienes una mente lingüista,
bueno, o una mente más... Yo entiendo que cuando tú haces una carrera de letras, ¿no? De humanidades, puedes tener ciertas destrezas diferentes que otra persona que hace la misma carrera que tú. Entonces, yo tengo compañeros que se decantaron por la rama más literaria. Quizá pues para ellos la literatura la entienden mucho mejor, son capaces de ver otro tipo de relaciones mucho más que las lingüísticas. Pero como tú decías antes, la matemática es la base de todo. Y esto lo diré siempre. Entonces, la matemática y la filosofía, todas las relaciones lógicas, todas las relaciones ontológicas, etcétera, son las que suceden en la realidad. Si tú quieres representar la realidad y el lenguaje es la herramienta que representa la realidad, pues se va a basar también en pues estos formalismos matemáticos o filosóficos. Entonces, si tú tienes cierta destreza o eres capaz de entender esto mejor, cuando te enfrentas a un lenguaje de programación lo puedes llegar a entender. Hombre, yo sí que entiendo que al final, bueno, la barrera está un poco más no en saber programar como tal, sino en entender pues cómo funciona eso, un entorno, en entender cómo funciona más o menos ese lenguaje. Pero bueno, es como cuando te pones a estudiar una lengua extranjera, ¿no? Hay gente que se pone a estudiar chino, que es completamente diferente el alfabeto y todo, incluso la manera de pensar, a lo más occidental, como son las lenguas romances o las sajonas como las que estamos acostumbrados a aprender, pero coges y aprendes chino, porque tú tienes en tu cabeza un sistema lingüístico que eres capaz de trasladar a otro idioma. Pues con esto lo mismo. Yo programo, claro que programo, pero bueno, yo programo, al final no es lo mismo programar para, yo qué sé, para la NASA que para procesar el lenguaje. Entonces, cuando digo que programo, yo lo hago en la vertiente de procesamiento de lenguaje natural. A mí si me pones un código de cómo funciona un coche, no tengo ni idea. Lo podría llegar a entender, pero no tengo ni idea. Totalmente, pero vamos, creo que también una cosa que me hace gracia, ¿no? Que también pasa es que cuando sabes programar algo, ya como que eres, entre comillas, programador y supuestamente se te supone que sabes programar en todos los lenguajes, que sabes programar todo tipo de casos, ¿no? Y en el fondo es eso, hablamos de lenguajes de programación y volviendo otra vez con el símil, ¿no? De las lenguas. Que tú sepas muy bien hablar, no sé, árabe no quiere decir que sepas hablar inglés, o sea, no tiene nada que ver. Y pasa lo mismo, ¿no? Tú igual estás habituado a Python o a una serie de lenguajes y Java no tienes ni idea de por dónde empezar. O sea, que quiero decir que a mí me pasa, nos pasa a todos y es cuestión de ir aprendiendo y yo creo que también es un poco pues como el mismo lenguaje. Al final se piensa que si no tienes un C2 de inglés es como que a veces como que no puedes funcionar cuando lo importante de un lenguaje a veces es comunicarse bien y bueno, pues si cometes algún error o no es perfecto, pero te vale para tu caso de uso o para avanzar, para hacer cosas, yo creo que también está bien, ¿no? Pues un poco por romper un poco ahí como esa barrera, ¿no? De que al final tampoco tienes que ser el mejor programador del mundo para poder estudiar algo y analizarlo y mejorarlo, pues lo mismo, ¿no? Creo que es algo como muy loable, ¿no? Que un filólogo se ponga a aprender a programar sabiendo que parte un poco con esa desventaja, pero creo que en el fondo también partes como con mucha perspectiva que le falta a muchas otras personas. O sea que me parece muy top. Bueno, y Sam, te quería preguntar también, ¿no? Un poco este podcast lo quería enfocar un poco acerca de tu trabajo de investigación, porque entre otras cosas, pues eso, tú investigas en un laboratorio de la Politécnica de la Universidad Politécnica de Madrid y trabajas en un laboratorio de inteligencia artificial, o sea, directamente, ¿no? Y en concreto, te quería preguntar, pues eso, ¿qué es para ti la accesibilidad cognitiva y cómo se relaciona eso con tu trabajo de investigación? Bueno, gracias por, por estas palabras como loable, etcétera, que me llenan. Muchas gracias por admirarlo. Sí, exacto. Bueno, dejando atrás todo este background, ¿no? Filológico, tecnológico, estoy trabajando en el grupo de Ingeniería Ontológica, el OEG, de la Universidad Politécnica de Madrid, en la Facultad de Informática, y nuestro enfoque o nuestro objetivo dentro de este grupo tenemos una sublínea que está dedicada a la accesibilidad cognitiva
aplicando técnicas de inteligencia artificial. Y bueno, dentro de estas técnicas, lo que estamos buscando para conseguir esa accesibilidad cognitiva es transformar textos, adaptarlos de manera automática y no manual, como se está haciendo ahora, en versiones que sean más accesibles, que sean más fáciles de entender por personas con discapacidad cognitiva. Bueno, siempre decimos personas con discapacidad cognitiva, pero en general también buscamos que sean textos más fáciles de entender para cualquier tipo de grupo de persona con dificultades de comprensión lectora, ya sean personas con discapacidades cognitivas, personas que tienen poco nivel de escolarización, gente extranjera también, que no entiende una lengua al completo, también puede haber niños, y lo que buscamos es esto, aplicar diferentes técnicas y métodos para poder crear textos más accesibles. Hola, aquí Alejandro Pérez desde el futuro con un mensaje importantísimo para ti. Si te está gustando esta conversación, este podcast, si te gusta la temática y quieres que este proyecto crezca y siga adelante, es importante para mí, ya que el proyecto es independiente, que te suscribas, que lo compartas y que por favor te suscribas a la newsletter Innovación para Humanos, la newsletter. Encontrarás toda la información en innovacionparahumanos.com y en ella, en esa newsletter que te mandaré una vez después de que se publique cada capítulo, te haré un resumen del mismo, te contaré cosas especiales que seguro que en la conversación no nos ha dado tiempo y también puede que haya algún contenido especial de vez en cuando. Así que si te ha gustado, solo tienes que suscribirte, es completamente gratuito, lo será probablemente para siempre y animará a poder crecer este proyecto que nos gusta tanto a ti como a mí. Así que por favor, no te olvides. Sigamos. Y cuando hablas de más accesible, ¿a qué te refieres exactamente? Como, o sea, es que yo recuerdo, pues eso, los típicos cuentos infantiles, ¿no? Yo me acuerdo incluso, hablando del Cid, yo me acuerdo que en primaria creo que leí una versión muy simplificada del Cid, como para niños, ¿no? Y me acuerdo de esas historias. ¿Habláis un poco de hacer eso, pero con inteligencia artificial? No sé si puedes explicarlo. Sí, sí, claro. Te puedo contar mi tesis en 3 minutos, que es lo que se suele hacer. Claro, o sea, nosotros seguimos el enfoque de la inteligencia artificial inclusiva, que, bueno, hay un paper muy, muy chulo y muy descriptivo sobre todo esto, que si quieres, cuando acabemos, te paso todas las referencias y se las facilites a la gente para que puedan leerlas y estar interesados. Entonces, esta inteligencia artificial inclusiva es la que intentamos aplicar en nuestra investigación. Lo que tú decías, ¿no? De esos libros que existen, sí, sí, yo también me acuerdo que yo me leía El Lazarillo en versión adaptada para niños, claro. Lo que hace en los adaptadores a lectura fácil es seguir la metodología de lectura fácil. Poniéndonos un poco en contexto, en el 97, si no me equivoco, que eso es hace nada, en realidad, porque gente con discapacidad y gente con dificultades de comprensión existen desde que existe el ser humano. Y el 97 es ayer, literalmente. Bueno, en el 97 se reúne un grupo de expertos y, bueno, decide darle importancia a las personas con discapacidades cognitivas para que puedan tener accesibilidad cognitiva. Es decir, entendemos por accesibilidad cognitiva la capacidad de que entiendan un entorno, o sea, dentro de un entorno que entiendan pues los carteles, los textos, los libros, de que tengan una independencia, por llamarlo así, accesible, que no dependan de una segunda, tercera persona que les tenga que explicar lo que pone en un sitio. Este proceso de adaptación, que sigue la metodología de lectura fácil, propone convertir estos textos siguiendo las diferentes pautas que hay. Estas pautas se crearon en aquel encuentro en el 97 y luego se revisaron en el 2010, si no me equivoco. Se propusieron diferentes pautas tanto para la escritura, es decir, tanto para el contenido, como para la maquetación de un texto. Porque no podemos olvidar que realmente tanto el contenido como la forma son súper importantes a la hora de comprender un texto. Hay muchísimas pautas, ¿vale? También, si quieres, luego te paso la referencia al documento para que se puedan ver. Hay pautas de contenido sintáctico, es decir, evitar el uso de subordinación, que
como decíamos, el español además es muy recurrente a enrevesar el lenguaje. Entonces, la idea principal aparece al final, pero has metido 5 subordinadas antes. Entonces, hay muchísimo ruido. No utilizar palabras complejas, utilizar palabras que sean de uso frecuente, no utilizar, por ejemplo, anglicismos, porque no todos tenemos por qué entender los anglicismos si no nos movemos en un entorno en el que esa realidad exista. Luego también hay pautas de contenido metafórico, ¿no? Evitar las metáforas, el lenguaje no literal, o sea, el lenguaje figurado, porque realmente esas son imágenes que tú dentro de un contexto las puedes entender, pero las personas con dificultades de comprensión no. Se lo toman siempre muy literal lo que pone. Si tú dices tirar la casa por la, por la ventana, se están imaginando literalmente coger la casa y tirarla por la ventana. Entonces tienes que transformarlo en una expresión más fácil, más accesible. Y luego pautas de diseño, pues la justificación de los textos, que no haya negritas, que no haya cursivas, que no haya colores, que eso siempre puede entorpecer, que cada idea se exprese en un párrafo para que visualmente el lector vaya organizando la lectura de una manera mucho más fácil. Y todo esto se hace de manera manual. Hay un grupo de personas que son adaptadores, cogen un libro y lo adaptan. Pero claro, lo que tú decías, el CID, un libro larguísimo, extenso, y ya no solo a nivel de productividad, es decir, de largura, de que es largo, que hay mucho contenido, sino que es que tiene mucha enjundia a nivel de significado. Entonces, convertirlo, adaptarlo a algo más accesible, igual se tira pues meses el adaptador. Y además es que el proceso de adaptación a lectura fácil es costoso en el sentido de que hay diferentes estadios. Primero está el análisis de qué pautas no cumple un texto. Después, la adaptación manual de esas pautas. Y después, la validación por personas con discapacidad cognitiva que conocen la metodología para ver si realmente ese texto es válido, es decir, está en lectura fácil. Pero si tú haces la adaptación y está mal hecha y tienes que volver atrás, tienes que volver a analizar el texto, volver a adaptarlo y volver a validarlo. Entonces se puede eternizar, o sea, puede convertirse en un bucle. La idea de nuestra investigación es que mediante técnicas de inteligencia artificial de procesamiento del lenguaje natural, estos textos se puedan adaptar de una manera mucho más rápida. No decimos, bueno, el objetivo, por supuesto que es que se adapten y estén bien. Entonces así nos saltaríamos tanto la parte de análisis como la de adaptación y solo tendríamos que ir a la de validación y que el texto que nuestra herramienta haya generado sea validado. Es un poco complicado también esto, porque depende de muchísimos factores. Pero bueno, la idea es facilitar en cierta medida, estos procesos que hasta ahora son muy laboriosos. Realmente, cuando estamos dentro de este mundo tecnológico, buscamos que siempre la inteligencia artificial nos ayude y podamos utilizar las herramientas tecnológicas de una manera positiva en nuestro trabajo. No, la verdad que vamos, que es un caso de uso increíble y por eso también quería que estuvieras aquí, ¿no? Empezando esta temporada, este podcast, porque me parece vamos, yo cuando me lo contaste me parece un caso súper chulo de buscar eso, una aplicación de inteligencia artificial centrada en las personas, ¿no? En intentar facilitar la accesibilidad a contenido, ¿no? Y lo que has dicho es que tiene todo el sentido porque yo me acuerdo en segundo de la ESO que leímos El Cantar del Mío Cid y yo me acuerdo que tenía un profesor además que decía tenéis que comprar la edición de Espasa Calvé, que seguro que es igual a la que tú conoces, que debe ser como la más famosa. Y me acuerdo que tenía una página, o sea, la misma página era como a la izquierda en castellano antiguo y a la derecha como en una versión como ya actualizada, que era súper difícil incluso para una persona sin ningún tipo de problema de accesibilidad. O sea, bueno, ya no te digo el castellano antiguo, pero el castellano como de ahora, entre comillas, ¿no? Y es verdad que no me puedo imaginar la labor encima de decir, venga, vamos a llevar algo tan complejo a que lo pueda entender todo tipo de persona, facilitarlo. Me parece una labor increíble y es verdad que si el 80% del trabajo, el 50% o el porcentaje que sea,
puede ser ayudado por tecnología, pues eso facilita mucho los costes y eso hará, evidentemente, que se puedan hacer muchos más textos, ¿no? Que es un poco también la idea, entiendo, que está ahí, ¿no? Que evidentemente el Cid ya estará, o el Quijote, adaptado 1000 veces, pero es verdad que igual la última novela o el último, no sé, blog o lo que sea, pues también merece ser llevados a esa metodología que comentas. Súper interesante. Te quería comentar, Isam, retomando el tema de proyectos y inteligencia artificial diseñada para las personas. Em, ¿Cómo se puede plantear, o sea, cómo se plantea, aunque ya lo has comentado un poco, ¿no? Pero ¿cómo se podría plantear que un modelo como ChatGPT, bueno, el modelo no es ChatGPT, pero bueno, un sistema, una herramienta como ChatGPT o cualquier modelo de NLP base, ¿no? O sea, no sé, cualquiera, un BERT, un GPT, ¿cómo puede hacer a través de ahí una herramienta que sirva para crear un proceso que ayude a las personas? O sea, el cómo, no sé, coméntanos. Bueno, hace poco, está bien que comentes esto del ChatGPT, que creo que está ahora mismo en boga en la actualidad, ¿no? Que todo el mundo ya lo conoce. Hace poco, bueno, leí, la cita será más antigua, que el nuevo petróleo son los datos. Entonces, para que un modelo de aprendizaje automático, ¿no? De inteligencia artificial, como el modelo en el que se basa el ChatGPT, funcione, necesita ingerir muchísimos datos. O sea, no podemos... Me voy a salir un poco ahora de la accesibilidad para explicar brevemente esto del ChatGPT y luego volvemos a ello aplicado a la accesibilidad, pero no podemos olvidar que para una inteligencia artificial o un sistema basado en inteligencia artificial es un bebé. Entonces es un bebé, o sea, que funciona como el ser humano. La inteligencia artificial, al final, lo que está buscando es que una máquina, o sea, entendamos por máquina cualquier tipo de artilugio tecnológico o mecanizado, pueda comprender, es decir, que esté dotado de capacidades cognitivas, que es lo que hablábamos al principio, es decir, que perciba una realidad, que la entienda, que sea capaz de razonar y, por último, que tome una decisión. Por ejemplo, ChatGPT se basa en técnicas de procesamiento de lenguaje natural, recibe un mensaje, lo procesa, lo hila, te busca una respuesta y te genera un output con lo que tú le has preguntado. Para esto es como un ser humano, es decir, tú vas aprendiendo según vas creciendo, según vas percibiendo, entendiendo tu realidad, dependiendo de dónde estés, de lo que vayas aprendiendo y vas llenando ese bagaje, ¿no?, de experiencias para después poder enfrentarte a una situación y resolverla, tomando una decisión. Claro, los seres humanos pues tenemos nuestro ritmo y vamos pues creciendo año a año con una educación, con un entorno, también factores biológicos, ¿no?, que tu cerebro pues va mejorando, pero un sistema de inteligencia artificial, tú le metes, le enchufas, porque es así, hablando así en plata, ¿no? Le enchufas eh, trillones de datos, que como ahora estamos todo el mundo en la web aceptando todas las condiciones, estamos vendiéndonos completamente porque somos, vamos, unos mercenarios y estamos vendiendo nuestra alma a Elon Musk y a toda esta gente y ya tienen todos los datos de todo el mundo. O sea, y como he dicho antes, nuestros datos son la representación concreta de lo que pensamos y de nuestra mente. Entonces ya tienen una idea de lo que somos nosotros, por lo que decimos, por lo que buscamos, por todo esto. Y son capaces de crear, pues sería como un Frankenstein, ¿no? O sea, el ChatGPT es un Frankenstein del ser humano porque ha cogido un poquito de todo el mundo y por eso es capaz de darte una respuesta. Esto da mucho miedo, pero realmente yo lo veo como algo positivo, ¿eh? O sea, no quiero ser yo aquí, o sea, yo siempre he defendido la inteligencia artificial, no me da miedo. Entonces, para poder crear un modelo de aprendizaje automático basado en procesamiento de lenguaje natural y que funcione bien, necesitas muchos datos. Muchísimos. Cuando digo muchos es muchísimos. Es que estamos ya en algo ingente, o sea, el Big Data de ahora. El problema que tenemos, que la accesibilidad cognitiva
no interesa, porque no da dinero. Es decir, o sea, interesa mucho más crear soluciones diferentes, ¿no? Si creamos un chatbot para no sé qué, para empresas, que son quien tiene dinero y quien está todo privatizado, y si creamos un chatbot, pues tendremos más clientes. Pero, claro, ayudar a personas con discapacidad cognitiva, a quien, o sea, está ayudando socialmente, evidentemente, pero no está dando dinero. Entonces, sería muy chulo tener una cantidad ingente de textos adaptados para crear un modelo que entendiese cómo con base en estos textos se puede predecir o se pueden crear otras adaptaciones de otros textos. Pero claro, el problema es que no existe esto. Es decir, como te decía antes, hasta ahora las adaptaciones son manuales. No sé en números cuántos adaptadores a lectura fácil habrá en España. Y tampoco sé qué media tendrán de adaptación. Si un libro al mes, dos, tres o lo que sea, ¿no? Libros, cuando digo libros, digo también manuales, al final folletos turísticos, contratos, el BOE, que es inentendible. No sé, pero en comparación con los trillones de datos que tienen los sistemas de inteligencia artificial, es ínfimo. Por tanto, sería muy guay poder crear un modelo automático basado en Machine Learning o Deep Learning, ¿no? Que es en lo que se basan estos modelos. ¿Para adaptar textos a lectura fácil? Sí. ¿Pero qué falta? Pues un poco de interés. Un poco de interés y que haya textos. Así que la respuesta es, ¿se puede? Sí. ¿Se quiere? No lo sé. Pero hasta ahora lo que hacemos es crear técnicas de inteligencia artificial pues basadas en recursos que podemos más o menos utilizar para poder procesar el lenguaje, ¿no? Y crear esas adaptaciones. Pero algo como aprendizaje automático todavía queda tiempo. Qué pena, pero no sé, te quería preguntar, no sé, se me ocurre a mí, buscar un modelo que ya esté hecho, ¿no? Como pues, un GPT o el que sea, y hacerle una capa de embeddings con, no sé, explicando, ¿no? Cómo es estas reglas que mencionabas anteriormente, cómo ha de reescribir, una capa de incluso de prompts, ¿no? Muy claros, muy concretos. Entiendo que por ahí va un poco, ¿no? Lo que estáis investigando. Claro, realmente estamos investigando, estamos analizando qué tipo de técnicas utilizar. O sea, dentro de la inteligencia artificial está la parte simbólica, que sería todo el uso de reglas lógicas, ontológicas, bueno, las reglas de toda la vida, que son ad hoc para realizar algo en concreto, que está muy bien porque, claro, tienen muy buena eficacia porque tú haces una regla para algo en concreto, pero te dejas muchas cosas fuera, es decir, que eh, no está cogiendo todo lo que hay alrededor. Sin embargo, lo que tú decías, los embeddings y el aprendizaje automático, que sería la parte subsimbólica, sí que es capaz, ¿no? de recoger otros, otros contextos, otras situaciones. Entonces, estamos jugando con mezclar un poco esas dos cosas, ¿no? Utilizar reglas para cosas que sean... Claro, el lenguaje, como te decía, es que es formal. Entonces, muchas pautas son muy formales. Entonces, claro, para ciertas pautas viene muy bien crear reglas que estén enfocadas directamente ahí. Para otras pautas será mejor utilizar métodos híbridos, utilizar inteligencia artificial. Pero sí que te quería comentar que esto es muy importante, que no lo he comentado antes. Existen cosas, bueno, cosas, que abstracto. Existen trabajos que se centran en la simplificación de textos. Es decir, dentro del procesamiento del lenguaje natural hay una rama que se llama Text Simplification, que tiene mucho tirón y que está muy bien. ¿Qué pasa con esta rama? Que no podemos confundir simplificación con adaptación. Es que no son sinónimas. La simplificación trata de reducir la complejidad del lenguaje y convertirlo, pues, como su nombre indica, en unas estructuras simples. Por ejemplo, si tienes un texto, como decíamos antes, con muchísima recursividad sintáctica, que utiliza muchísimos
no sé, adornos, etcétera, la simplificación te lo va a convertir en algo sencillo. Es decir, directo, claro. Sin embargo, la adaptación necesita el componente humano. O sea, la simplificación se puede hacer sin tener en cuenta al ser humano, entre comillas. Sin embargo, la adaptación no. O sea, eso sí que es human center. La adaptación, ¿por qué? Porque la adaptación se basa en cubrir unas necesidades que necesitan, o sea, que tienen cierto tipo de personas. En nuestro caso, personas con dificultades de comprensión lectora. Entonces, para adaptar un texto, tú tienes primero que entender qué dificultades tienen, porque no van a tener las mismas que otros grupos de personas. Y por ejemplo, en simplificación quizá no se están cubriendo necesidades porque no se han tratado, o sea, porque no se han visualizado. Te pongo un ejemplo. El español es una lengua que, pues dada la morfología verbal, no hace falta que utilicemos el sujeto, porque ya los morfemas, ¿no?, nos indican qué persona y qué tiempo y todo esto. El inglés, pues sí que necesitamos porque no se conjugan los verbos. Pero es una bobada muy simple, pero igual no caes en que la gente con discapacidad cognitiva siempre necesita que haya un sujeto. Porque va a haber contextos en los que, por ejemplo, la tercera persona y la primera persona se solapen. Si tú no pones sujeto y dices una frase como pensaba que no vendría, yo pensaba, él pensaba, que no vendría yo, que no vendría él, ya nos lo hemos cargado. Ya tiene que hacer una inferencia dentro del texto, buscar un sujeto, intentar saber quién puede ser esa persona, ¿no?, que esté realizando la acción y no se entera. Y ya hemos roto con la comprensión. Eso la simplificación no lo hace. La adaptación sí. ¿Por qué? Porque ha atendido, ha escuchado a las personas previamente que tienen discapacidades y después se ha implementado. Entonces, claro, la dificultad también que tenemos en nuestra investigación es el componente humano, ¿no?, social, de que necesitamos involucrar a, a un cierto sector de la sociedad en nuestros estudios para poder extraer, pues, sus necesidades, sus dificultades y después implementarlas. Así que, bueno. Pero bueno, se pueden utilizar técnicas de simplificación y adaptarlas. Al final, lo que tú decías, la idea es intentar jugar un poco con todo lo que hay. Y como todo lo que hay crece mucho, quizá de repente mañana para el inglés, que es un idioma pues, que tiene mucho tirón, ¿no? Ha habido muchísima financiación y han cogido a muchísimos adaptadores y han creado y han generado, yo qué sé, muchísimos textos y han hecho un fine tuning, ¿no?, de un modelo, o sea, ya entrenado, lo preentrenan de nuevo con este conjunto de textos y para el español podemos coger y, yo qué sé, traducirlo y adaptarlo al español y hacer otro preentrenamiento, ¿no?, con eso. Entonces, bueno, como todo avanza muy rápido, ya veremos. Pero la idea que estamos siguiendo ahora, como te decía, es intentar ajustarnos a lo que tenemos. Normal, o sea, veo que al final no deja de ser un trabajo con muchas dificultades, ¿no? Que al final da la sensación eso de que os enfrentáis a una carrera de obstáculos, ¿no? Por una parte la financiación, por otra que existen casos de uso que evidentemente pueden ser prioritarios, pero por un tema de que al final es para un uso mayoritario, para un uso pues o que reporte más beneficios y al final es verdad que, por desgracia, da la sensación de que estas cosas siempre como que quedan como en un cajón. De hecho, es poco frecuente quizás grupos de investigación que se centren en esto, ¿no? O sea, quizás desde la perspectiva sanitaria puede haber muchas cosas, pero la perspectiva, pues eso, no sanitaria, de que una persona viva una vida plena, completa, satisfactoria, que pueda leer un texto con total autonomía, en eso yo creo que hay muy poco. Entonces, te quería preguntar, ¿no? Algo un poco más práctico. ¿Crees que es difícil, o sea, qué dificultades podéis encontrar en vuestro día a día? Mencionabas eso, el que tienes que involucrar a una comunidad de personas muy diversas. ¿Dirías que esa es una de las principales barreras que podéis tener o existen otras también? Sí. O sea, siempre hablamos de lo mismo cuando estamos en la investigación, de que, eh, claro, al final, si no tienes financiación o si no encuentras
un sample, ¿no? Se me había una muestra, perdón, de personas con este tipo de característica, pues es complicado, porque si no las tienes es que no puedes ver bien cómo hacerlo, ¿no? Y luego también tienes que validar tu software, que es que al final cuando haces IA inclusiva tienes que después demostrar que sí que es inclusiva y para demostrarlo necesitas también estudios de usuarios. Luego, evidentemente, aparte de esto, que por suerte nosotros no estamos teniendo mucho problema en esto. Entonces, muy bien. Pero luego un tema que es casi más complicado que este es la propia naturaleza del lenguaje. Porque muchas veces ni tú mismo sabes cómo adaptar algo, porque ¿cómo adaptas metáforas? Entonces, o cómo adaptas, cómo persigues al lenguaje, porque el curso del lenguaje es brutal, abismal. O sea, el lenguaje cambia cada día. Cada vez que entra algo nuevo, te cambia. Cada vez que cambia un poco la realidad, y más ahora con esta globalización tecnológica, etcétera, es que cambia todo. Y existen muchas barreras, no sé, polisémicas, metafóricas, eh, de también problemas de neologismos, ¿no? Porque estamos en una continua contaminación lingüística que se llama, que está muy bien, evidentemente, porque esto crea muchas conexiones, pero muchas veces el propio lenguaje es nuestro mayor enemigo, porque ni siquiera tú eres capaz de decir, madre mía, si no sé cómo lo tengo que adaptar, imagínate implementarlo tecnológicamente, es que no tengo ni idea. Entonces tienes que quizá esperar que repose el lenguaje, ver cómo evoluciona. Así que a veces también esto es un poco porque tú como ser humano sí que puedes entender ciertos contextos, ¿no? O sea, el lenguaje es contextual. Y ya lo decía un lingüista, Jacobson, que fue el que estableció las funciones del lenguaje. No sé si te acuerdas, parece esto una clase de lengua, pero está la informativa, la apelativa, la expresiva, etcétera. Pero claro, muchas veces que esta intencionalidad, ¿cómo la formalizas? Es que es muy complicado, porque si yo te digo, cierra la ventana, tú puedes entender que cierra la ventana es A, porque hace frío, B, porque hay ruido, o C, porque me molesta que la tengas abierta. Pero claro, como un ejemplo como este, ¿cómo lo formalizas, no? O una metáfora, aquello de tirar casa por la ventana o algo así. Entonces, esa intencionalidad que a veces ni tú eres capaz de inferirla o de percibirla, aun siendo hablante de ese idioma, hacerlo para que lo entiendan las máquinas y que lo conviertan en algo accesible es mucho, o sea, mucho más complicado. Sí, sí, y ahora estaba pensando, mientras estabas hablando, de también en un mismo lenguaje, ¿no? En el caso del español, toda la variedad que existe, porque no será el mismo el que hablamos, no te digo en España, en casi en cada ciudad o cada pueblo de España, ¿no? Porque varía muchísimo que ya en países de Sudamérica, de Latinoamérica, que también hablan el mismo idioma, pero el uso es a veces de muchos términos, muchas metáforas, muchas palabras, es completamente otro, ¿no? Y evidentemente la adaptación no podrá ser igual, porque el lenguaje, aunque sea muy parecido, no es igual, ¿no? Y entiendo que también ahí tiene que ser súper difícil, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. O sea, eso se me había antes mencionarlo, pero aparte de todo, o sea, muchas gracias, porque aparte de eso, de la polisemia, etcétera, está la variedad diatópica, ¿no? Que es las diferentes variaciones del lenguaje en zonas geográficas. Que claro, si yo mismo no entiendo por poner un ejemplo, expresiones andaluzas, y la idea es crear una herramienta, ¿no? Que es lo que estamos trabajando, es en crear una herramienta que adapte de manera automática, pero claro, si le metemos, o sea, hay que usar un estándar, porque si le metes un texto más informal con una expresión andaluza, pues es complicado, ¿no? Porque yo no soy andaluz y quizá tampoco sé cómo adaptarlo. Entonces, por eso sí, a veces el lenguaje es la propia barrera, pero también es muy bonito, realmente, o sea, esta riqueza. Y de todas maneras, no podemos olvidar que esto que se le queda a la gente también claro, que la inteligencia artificial, que ahora está, que parece algo muy novedoso y es mentira porque lleva desde los años, bueno, desde el siglo XIX, ya con Ada Byron y el 20 con Alan Turing, y hacer esto ya es algo súper trillado, o sea, no es algo novedoso. No podemos olvidar que la inteligencia artificial es una herramienta
de apoyo y que no va a quitar trabajo, que es que vienen luego los cuñadismos con ¿nos van a quitar trabajo? No, entonces el componente humano está ahí. Si nosotros creamos una herramienta para ayudar en las tareas de adaptación, la idea es esa, es ayudar. Entonces, siempre tendrá que haber un experto, en este caso un adaptador, que sea quien le dé el punto final, que sea quien, si se encuentra con un texto que está viendo que no está muy bien, lo adapte ligeramente al contexto en el que se encuentre. Entonces, ¿le hemos ayudado en todo el proceso? Sí. ¿Le va a costar revisar un texto igual? Una semana, en comparación con lo que se tiraba antes, que era pues un mes. Así que bueno, no nos preocupa tampoco ser 100% exactos, porque es que ni siquiera ChatGPT con 2 trillones y de todo lo que tiene es exacto, así que imagínate. Ya no, normal, desde luego. Vamos, o sea, me parece, vamos, la línea que dices tú, yo creo que es la que todos debemos de tener, que al final la inteligencia artificial, que más me hace gracia porque sería las inteligencias artificiales, porque hay muchas y muy diversas, no dejan de ser una herramienta que ayuda, que hace que vayamos más rápido o quizás mejor, en cierta forma. Em, pero en el fondo siempre va a haber un humano detrás, precisamente por lo que dices tú, porque hay siempre una infinidad de casos y de temas que al final es prácticamente imposible abordarlos desde un modelo genérico. O sea, si ni ChatGPT ahora mismo lo puede hacer, evidentemente eh, ningún otro modelo que tendrá menos recursos lo va a poder hacer. Exacto, totalmente, vamos. Y es bueno, ¿eh? Es bueno porque al final también es, yo creo que lo que aporta un ser humano, ¿no? La idea de decir, vamos a empatizar con esta persona que tiene este problema. Y creo que eso, una inteligencia artificial muy difícilmente lo va a poder hacer. Al menos por ahora. Y por ahora, en los próximos años, también. O sea, hará tareas muy mecánicas súper bien, mejor que cualquiera de nosotros. Pero esa parte de empatizar, de comprender, de reflexionar, de ponerse en la otra situación e intentar mejorar la vida de una persona, creo que eso es imposible. Entonces, ahí es donde nos tenemos que colocar como humanos y bueno, también eso es un poco la filosofía de este podcast y la mía personalmente, entonces me encanta que lo digas. Y Sam, estamos ya acabando. La verdad que el tiempo pasa volando. Antes, cuando estábamos preparando, me decías, no me voy a creer que vamos a tardar más de media hora. Bueno, pues llevamos ya 50 minutos. Y bueno, pues tengo simplemente un par de preguntas para cerrar esta conversación que creo que es súper interesante. Invito también a todas las personas que quieran saber más, pues a preguntarte directamente, que sé que si alguien te pregunta seguro que le contestas porque siempre eres muy accesible. Y bueno, pues de hecho la primera pregunta va a ser esa. ¿Cómo alguien puede ponerse en contacto contigo? Sí, bueno, pues por lo típico, ¿no? Los medios típicos, mi correo electrónico, no sé si los puedes tú facilitar por ahí, Sí, yo porque tengo un nombre raro. lo pongo como en las notas del programa, no te preocupes. Claro, pues bueno, lo normal, el correo electrónico, LinkedIn, Twitter, Instagram también, supongo. Suelo contestar siempre, así que soy muy, muy abierto a expandir el conocimiento y resolver dudas. Perfecto. Y un consejo que le darías a alguien que quiera, no sé, ponte tú en tu situación, ¿no? Cuando hace unos años estabas terminando la carrera, por ejemplo, ¿qué consejo le darías a alguien que está en una carrera muy de letras, ¿no? En filología, o incluso extendámoslo a, no sé, juristas o otras profesiones como que son poco digitalizadas, digámoslo así, y le pique ese gusanillo de querer innovar, de querer buscar algo nuevo, meterse en este mundillo que estás tú? ¿Qué consejo le darías? Bueno, no quiero sonar ni Mr. Wonderful ni, ni muy mainstream así, pero realmente que valoren que dentro de lo tecnológico, como decíamos antes, siempre está el concepto humano. Entonces, que no tengan ningún tipo de miedo a ese abismo tecnológico, que cuando se ponen a ello y cuando vean que comiencen a trastear con las cosas tecnológicas, van a ver que el componente humano siempre está ahí y que ellos, como humanistas, ¿no? En este caso, si vienen de la parte humanística o social, son la parte más importante. Entonces, a mí me gusta siempre decir esto y es que aunque un ingeniero informático esté programando,
bueno, no quiero que me peguen los ingenieros informáticos, pero no dejan de ser los obreros que están generando algo. Y el experto de fuera es quien les está dando las indicaciones y quien está contemplando el mundo. Entonces, esa simbiosis es muy importante, pero para que la gente deje de pensar que, wow, eres informático, ala, qué chulo. No, hombre, la gente que te está diciendo cómo hacer las cosas para que puedas representar en la realidad es la gente importante. Espero Y que no me vamos muy maten. bien. Y vamos muy bien. Y Sam, ahora ya nos van a odiar todos. No, pero bueno, yo creo que, a ver, fíjate, no estoy del todo de acuerdo contigo. Yo creo que la gracia precisamente es una colaboración más entre iguales, ¿no? Porque, o sea, yo no creo que un ingeniero informático que esté programando, haciendo un modelo o aplicando estos casos que estábamos hablando, sea un obrero. O sea, yo creo que también esa visión de cómo optimizar los recursos, por ejemplo, cómo construir esa arquitectura, ¿no? De cómo encaja todo, cómo buscar incluso ese caso de uso. O sea, que al final también hay mucha idea de que la gente que hacemos cosas relacionadas con los datos, programación, somos seres sin sentimientos, fríos detrás de una pantalla. Creo que también podemos aportar mucho de esa parte humana, ¿no? Y aprender y también aportar. O sea, quiero decir que al final eh, creo que esa colaboración debe ser la clave de todo, ¿no? Y eso, y mejorar el mundo al final juntos. O sea, por darle un mensaje ya super Mr. Wonderful. Sí, sí. Tienes razón, perdonadme si he sido muy brusco. Será, al final uno está traumatizado cuando toda la vida ha sido marginado por ser de letras, perdonadme, no quería decir eso. Pero sí, bueno, el mensaje final para esa gente es que se valore, que no haga caso a la gente que generalmente, ¿no? Esa idea tradicional de que la gente de letras no vale para nada, ¿no? Hombre, valórate y tu aportación humanística va a ser muy importante. Perdonadme. Sí. Yo creo que se ha entendido perfectamente, no te preocupes, pero sí, vamos, que es verdad. O sea, es que tienes razón, es verdad que todos yo creo que hemos vivido esa parte de si tienes buenas notas, si se te da bien las matemáticas, la física, lo que sea, haz ciencia, sí o sí, porque es lo mejor, entre comillas, ¿no? Y es una pena porque yo creo que mucha gente podría haber hecho una vía más híbrida, ¿no? Y aportar al mundo desde una posición mucho más valiosa, ¿no? Porque gente de ciencias, entre comillas, o ingenieros o así, hay muchos. Pero personas, por ejemplo, como tú, hay pocas. Y creo que ahí eso es lo que aporta valor al mundo, ¿no? Buscarte la distinción y buscar ese ikigai, ¿no? Que dicen por ahí mucho, que es como lo que tú puedes aportar con tu pasión, con tus valores y con todo tu potencial, ¿no? Que al fin de cuentas es lo que mueve el mundo. Y Sam, no sé si nos puedes recomendar algún tipo de podcast, algún libro, algún contenido que creas que puede ser útil para profundizar en estos temas tan chulos. Sí, bueno, hay, aparte de toda la literatura basada en papers, ¿no? Los artículos científicos, que si quieres te paso los más significativos, también hay libros sobre lectura fácil. Está muy bien que la gente conozca esto. Te decía que es que no es tan novedoso y creo que es muy importante el crear contenido que sea accesible. Entonces te puedo pasar nombres de libros sobre lectura fácil, entendimiento, todo esto. Y también incluso que la gente sea consciente de que incluso las grandes entidades tienen su sección de accesibilidad. Por ejemplo, las 3W, ¿no? El consorcio de 3W de la WWW, vamos, el que lo fundó, tiene una serie de guidelines y o sea, de pautas para crear contenidos en la web que sean accesibles. Y yo creo que cualquier tipo de desarrollador o cualquier tipo de persona que esté metida en la web o que se dedique a lo tecnológico tiene que tener algún tipo de entendimiento o de que exista esto para poder hacer uso en algún momento cuando esté creando algo y que tenga en cuenta a las personas con dificultades o con discapacidades cognitivas. Perfecto, sí, sí, vamos, yo no te preocupes que recojo todo lo que me pases, lo pongo en la descripción del podcast
Y vamos, que ha sido una conversación súper chula, yo me lo he pasado muy bien, he aprendido muchísimo y mira que ya muchas de las cosas ya habíamos estado hablando y ya me habías contado, pero me parece un tema súper impresionante y yo lo que no sé es por qué no sale como en las noticias, ¿no? Que hoy mismo, he visto 2 noticias de inteligencia artificial, que si cosas distópicas, de temas de deepfakes y no sé qué, y cosas como esta, que creo que tienen un valor mucho mayor en el fondo para mejorar el mundo, que poco se hablan, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, te agradezco muchísimo este ratito y nada, que muchísimo ánimo para tu investigación. Muchas gracias. Espero no haberla liado mucho y que os guste mucho el contenido. Y nada, lo dicho, si tienen alguna duda los oyentes, espectadores, pueden contactar conmigo. Y estoy de verdad súper agradecido de que me invites a hablar de esto y ser el primero y del podcast y todo. Así que nada, un abrazo enorme. De verdad, estoy muy agradecido. A ti por venir. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y a vosotros que estáis escuchando o viéndonos, si os ha gustado, suscribíos, dad al like, dad 5 estrellas según la plataforma en la que estéis. Y nos vemos muy pronto aquí en Innovación para Humanos. ¡Chao!